Pedí 4 días. Eso es todo. 4 días para enterrar al hombre que me crió. No pedí un mes sabático, ni amenacé con irme ni con hacer un espectáculo. Simplemente me quedé en la cabina de cristal que llamaban su oficina y dije las palabras con más calma de la que sentía. Necesito 4 días para enterrar a mi padre. Y Rina, mi esposa, directora ejecutiva de Richtech y autoproclamada visionaria, ni siquiera pestañeó. No se inclinó hacia adelante ni me preguntó cómo estaba. Se cruzó de brazos, dejó escapar un pequeño suspiro deliberado e inclinó la cabeza lo justo para que pareciera que acababa de proponer algo absurdo. Tendrás que elegir entre el trabajo y tu familia, dijo con voz cortante y estéril. No había ni una pizca de empatía en su tono. Solo negocios. Solo números. Solo tiempo. Me quedé allí parado como un hombre de repente desconectado de algo que no podía nombrar. Sus palabras flotaban en el aire, como el frío que se siente cuando alguien cierra de golpe la puerta de una habitación cálida. Vi cómo sus labios se detenían, sus brazos cruzados como la puntuación de una frase que creía que no necesitaba discusión. Esperé un segundo. Quizás se ablandara. Quizás aún quedara un atisbo de humanidad bajo todo ese refinamiento estratégico y esa serenidad de accionista. Pero volvió la vista a la pantalla, escribiendo algo como, no le había dicho que mi padre murió ayer. La integración de Wilcrest está en la fase final de negociación, añadió, con un tono ahora cortante, más molesto que severo. Eres el único que conoce la arquitectura completa del sistema. Ahí estaba. La carta del triunfo. No dijo lo siento. No dijo tómate el tiempo que necesites. No. Lo planteó como si tuviera influencia que no debía usar. Porque para ella, yo no estaba de duelo. Estaba siendo inoportuno. Así que asentí. No porque estuviera de acuerdo. No porque me rindiera. Asentí porque eso es lo que haces cuando te das cuenta de que la persona frente a ti ya no es tu pareja. Solo es un espejo de tus sacrificios, sin reflejar nada a cambio. No me atreví a hablar. No quería llorar, no delante de ella. Ese no era el tipo de público ante el que uno se desahoga de verdad. Así que me giré, mantuve la espalda recta y salí de la oficina como si aún tuviera algo en que creer. Cada paso de regreso a mi oficina se sentía más pesado que el anterior. Richter tenía paredes de cristal del suelo al techo y muebles minimalistas, como estar dentro de una pecera moderna y elegante. Todos podían verse. Sin secretos. Pero ese día, me sentí como la única persona real en el edificio. Cerré la puerta, apagué las luces y me quedé sentado un rato. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. No muy fuerte. No era autoritario. Solo tranquilo, como siempre lo era cuando la vida me dejaba sin aliento. Respira hondo, relájate y luego elige. Me enseñó que cuando era adolescente y alguien en la escuela grabó la palabra nerd en mi casillero, dijo, no puedes controlar la crueldad de los demás, pero puedes elegir cómo responder a ella. Esa voz, ese recuerdo, ese hombre. Me decían que no merecía 4 días. Mi mano flotaba sobre el teclado, sin rumbo. Observaba las líneas de código en la pantalla, miles de líneas que había escrito, mejorado y corregido en la oscuridad mientras otros dormían. Pensé en las horas que había pasado construyendo redes de cresta en aquel entonces porque Rina insistía en que no podíamos permitirnos un equipo de verdad. Pensé en el sueño que perdí, las cenas que me perdí, las disculpas que le susurré a mi padre cuando tuve que cancelar una visita una y otra vez porque la empresa me necesitaba. Y ahora la empresa, mi esposa, no podía prescindir de mí durante 4 días. Sentía un entumecimiento en el pecho, como si el dolor se hubiera endurecido hasta convertirse en algo frágil y agudo. Me presioné los ojos con las palmas de las manos y esperé a que me saltaran las lágrimas, pero no lo hicieron. En cambio, sentí una silenciosa oleada de claridad, esa que se siente cuando alguien traza una línea tan claramente en la arena que finalmente sabes de qué lado estar. Me levanté y miré mi oficina, estéril, impecable, profesional, el tipo de lugar que la gente miraba y daba por sentado que lo tenía todo. ¿Título? Arquitecto jefe de sistemas. ¿Salario? 6 cifras. ¿Respeto? Mínimo. ¿Control? Ninguno. Abrí mi cajón y saqué la foto que tenía escondida entre mis documentos.
Éramos los dos, papá y yo, en mi graduación de la universidad. Me sonreía con la mano en el hombro como si me anclara a algo sólido. No tenía madre ni hermanos, solo él. No me crió para ser débil. No lo sacrificó todo para que me callaran. Pasé los dedos por el marco y lo coloqué en posición vertical sobre el escritorio por primera vez en meses. Y en ese momento, decidí, no en voz alta ni precipitadamente, sino con esa certeza serena que no pide aprobación. Apagué el monitor, cerré sesión y guardé la tarjeta de acceso de la oficina en el bolsillo de mi abrigo. Salí del edificio sin decir palabra. Pasé junto a los ingenieros jóvenes que aún creían que tenía electricidad. Pasé junto al gerente de recursos humanos, que siempre apartaba la mirada cuando entraba en la sala de descanso. Pasé junto a la recepcionista que me decía, que tengas un buen día, sin siquiera levantar la vista. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse. El aire era más fresco de lo que parecía, y el bullicio de la ciudad sonaba diferente. Por primera vez en años, me di cuenta de que estaba solo, no en el sentido de estar sin gente, sino en el de estar rodeado de la gente equivocada. Y tenía 4 días, no para descansar, ni para lamentarme, al menos no como pensaba Rena, sino para recordar al hombre que me enseñó a luchar sin puños. Y afilar el silencio en mi pecho para convertirlo en algo útil. Porque esta historia no había terminado. Ni de lejos. La casa estaba demasiado silenciosa sin él. Incluso después de todos estos años, después de mudarme a la ciudad y convertirme en alguien con un título y un sueldo que la gente aplaude en las conferencias, la casa de papá seguía sintiéndose como el único lugar que me comprendía. La puerta mosquitera crujía igual que cuando tenía 12 años. La sala aún olía ligeramente a cedro y libros viejos. Y la mesa de centro, rayada y manchada, aún tenía la marca de cada proyecto de la feria de ciencias, cada trofeo de la competición de matemáticas para el que me ayudó a ganar confianza. Allí era donde más vitoreaba. Donde se entregó por completo a criarme solo después de que el cáncer se llevara a mamá. No lloré esa noche. No porque no me doliera, sino porque algo más frío que el dolor había empezado a asentarse en mi interior. No es rabia. Todavía no. Solo un peso insoportable de claridad. Me senté en la vieja silla de oficina de papá, aquella de cuero roto y reposabrazos que se tambaleaba al inclinarse demasiado. Mis dedos se posaron sobre el teclado mientras mi portátil arrancaba. El brillo azul de la pantalla de inicio de sesión se reflejaba en el cristal polvoriento de la estantería a mi lado. Libros sobre algoritmos. Estructuras de datos. Computación cuántica. La mayoría eran de papá, anotadas con su letra apretada. Otras eran mías, regalos suyos, transmitidos con orgullo y cariño. Ya lo entenderás, Jai, decía siempre. Solo necesitas una mirada más. Solía creerlo. Que solo necesitaba una mirada más. Una oportunidad más. Una conversación más para explicarme. Pero ya no quería dar explicaciones. Ya no quería que me vieran personas como Rena. Ya no esperaba respeto. Ya era hora de dejar de ofrecerme a quienes solo me quitaban. Así que abrí el directorio de Wildcrest Systems. No fue dramático. No puse música ni me tomé una copa a mi lado como si estuviera en una película de suspense tecnológico y venganza. Simplemente exhalé lentamente, me crují los nudillos y comencé a respaldar todos los archivos propietarios vinculados a RichNet, la infraestructura que había construido silenciosamente, línea por línea, año tras año, sin presupuesto formal, sin agradecimientos ni reconocimiento. Ni siquiera sabían cuánto costaba. Los fines de semana. Las vacaciones. Los cumpleaños que me perdí con papá cuando estaba a solo una línea de código de resolverlo. Y cada vez que llamaba para decirle que no podía ir, él simplemente decía, lo entiendo, hijo. Estás construyendo algo grande. Dios. Él pensó que estaba construyendo algo que importaba. Pero lo que construí importó solo mientras pudieran usarlo. En el momento en que pedí algo humano. Es hora de enterrar al hombre que me lo enseñó todo. Me volví prescindible. Ya no iba a llorar por eso. Iba a responder. Creé una partición segura en mi servidor privado en la nube. Cifrada. Control multifactor. Copias de seguridad redundantes. Registros aislados.
El tipo de configuración con la que nadie se habría topado, por muy buena que se creyera la directora de TI. Transferí todos los scripts, subsistemas y protocolos puente que conectaban la pila de integración de Wildcrest con nuestro entorno principal de RichNet. Ahora todo funcionaba según mis condiciones. Tenían un esqueleto. La carcasa. La arquitectura ficticia para demostraciones y diapositivas para inversores. Pero el cuerpo real. El que hizo funcionar el proyecto más valioso de Richtech, ahora estaba en mis manos. Y no tenía intención de devolverlo. La copia de seguridad tardó horas. Así que me quedé allí sentado, rodeado del zumbido de los silenciosos ventiladores y el tenue tic-tac del viejo reloj de pared de papá, pensando en lo lejos que habíamos llegado. Solía recogerme del colegio en un Toyota oxidado al que le faltaban tapacubos, siempre saludándome desde el asiento del conductor como si volviera de la guerra. Nunca se perdió una feria de ciencias. Ni una. Ni aquella en la que me quemé y dejé a oscuras medio auditorio. No el caso en el que programé un modelo de cifrado básico y el juez dijo que era demasiado avanzado, que debía haberlo hecho uno de mis padres. Papá simplemente sonrió y dijo, bueno, soy su padre. Y no ayudé. Cuando le dije que quería empezar RichNet con Rina, me dijo, solo asegúrate de que la persona con la que estás construyendo te vea, incluso cuando no haya luz. Me reí en ese momento. Le dije, es brillante, papá. Es como yo, solo que más refinada. Él asintió, pero no sonrió. Debería haberle prestado más atención. A las 3:47 de la madrugada, el último paquete confirmó la transferencia. Cerré la tapa de mi portátil y me senté en la oscuridad. No hubo aplausos. No sonaba el cuerno de la justicia a lo lejos. Solo yo, y la certeza de que ya no les debía nada. Rina no. Ni Richtech. Ni la Junta. Ni Marcus, que siempre sonreía de oreja a oreja, pero nunca me miraba a los ojos cuando se repartían los premios. Y menos aún JC, el director de TI que una vez me preguntó si necesitaba ayuda para traducir mi código a algo real. No sabían quién era yo. Y nunca les importó. Papá lo hizo. Se merecía más que silencio. Me puse de pie y caminé por el pasillo hacia mi antigua habitación. No había cambiado mucho. Pósteres descoloridos de los primeros visionarios tecnológicos, Turing, Hobbes y Happer, aún adornaban la pared. Mi primer portátil seguía en el escritorio. Una máquina de dinosaurios, pero aún funcionaba. La mantenía limpia. Preservada. Como si esperara a que volviera y recordara quién era. Y así lo hice. Me senté, abrí la pantalla y encendí la terminal. Un suave indicador de línea de comandos parpadeó. No necesité escribir nada en ese momento. Simplemente lo miré fijamente, con ese pequeño cursor parpadeante recordándome que aún tenía control. Que en un mundo lleno de gente que te hacía pasar por nada una vez que te lo quitaban todo, aún había poder en lo que decidieras hacer a continuación. Tomé una foto del colgante de papá. El que él mismo talló en pino y conservó en su llavero hasta que murió, y lo puse como fondo de pantalla. Un recordatorio. Una promesa silenciosa. Luego escribí mi correo de renuncia. Sencillo. Formal. Frío. Igual que a Rena le gustaban las cosas. Pero en ese silencio, tras esa calma, estaba todo lo que había construido. Y todo lo que acababan de perder. Lo llamaron RichNet. Como si hubiera surgido de la nada. Como si simplemente hubiera ocurrido. Pero RichNet no surgió de la nada. Surgió de mis noches de insomnio, de mis cuadernos abarrotados, de mis dedos callosos bailando sobre el teclado con el ritmo que solo la desesperación puede enseñar. Rena lo marcó. Lo presenté. Lo presenté a todos los inversores con una confianza que les hizo creer que era un trabajo en equipo. Pero RichNet era mío. Cada línea de código. Cada protocolo de integración. Cada solución alternativa que mantenía su frágil sistema atado con cinta adhesiva. Y todo, hasta el último detalle, vivía en mi cabeza. Ella no quería pagar a los desarrolladores de verdad. Dijo que inflaría el presupuesto. Dijo que yo era el arma secreta. Le devolví la sonrisa. Pensé que llamarme así significaba algo.
Creí que me veía. Pero ahora sé que solo veía utilidad. Yo era el genio de los descuentos con anillo de bodas y sin ego. El milagro interno. La solución barata. Y las soluciones baratas no tienen ni 4 días para enterrar a sus padres. Las soluciones baratas reciben ultimátums. Así que esa noche, después de respaldarlo todo, fui al verdadero corazón de Rignet, las partes sin documentar. La verdadera columna vertebral de la integración de $3,8 millones de Wilcrest. Rena creía que lo tenía todo planeado. Pero era una mentira que ambos dejamos vivir. Lo que ella no sabía, y lo que nunca le dije a nadie, era que la versión demo era una ilusión frágil. No era falsa. Simplemente no era sostenible. No podía escalar. No podía respirar sin las capas secretas que construí en mi tiempo libre. El código que nunca registré en el repositorio oficial. Las dependencias internas y las omisiones de interbloqueos que hacían que todo pareciera más fluido de lo que era en realidad. ¿Y sin ellas? Todo se derrumbaría. Mis dedos volaban sobre las teclas. Creé Rignet como un arquitecto construye una catedral, estratificada, precisa y elegante, donde nadie la veía. No solo escribí código. Moldeé el comportamiento. Anticipé la pérdida de usuarios, las sobrecargas del backend y el aumento repentino del tráfico de los sistemas asociados. No era atractivo. No era glamuroso. Pero era a prueba de balas. Y ninguno de ellos, ni Rena, ni Marcus, ni siquiera JC, tenía la menor idea de su profundidad. Trasladé todos los archivos sin documentar, todos los puentes de integración secretos, a un servidor privado protegido por 3 capas de cifrado. No fue una operación de espionaje en alta mar. No. Esto fue limpio. Profesional. ¿Legal? No los estaba saboteando. Estaba recuperando lo que construí. ¿Qué era mío? El contrato nunca mencionó que Rignet fuera propiedad de la empresa. De hecho, siempre se clasificó como una herramienta de infraestructura transitoria a la espera de su adquisición formal. Lo cual, gracias a la brillantez de Rena, nunca se había molestado en bloquear. Creía que el matrimonio era el contrato. Ser mi esposa le daba las llaves de mi mente. Pero nunca había cedido esa parte. Fue surrealista sacarlo todo a la luz. Como quitarle el esqueleto a un hombre de pie y verlo sonreír sin darse cuenta de que ya está muerto. El cel seguía ahí. La versión demo. Las bonitas superposiciones de la interfaz y los datos ficticios. Aún podían recorrerlo y mostrarles a los inversores algunos prototipos interactivos. Pero, ¿y si intentaban conectar la carga real de Wilcrest y los datos en tiempo real? Se rompería. Silenciosamente. Fatalmente. A las 3 de la madrugada, ya estaba listo. Todo lo importante estaba en mi repositorio en la nube, segmentado por módulos y etiquetado para su futura implementación. Incluso dejé algunas migas de pan inofensivas, documentos obsoletos y API de reemplazo para que pareciera que el sistema seguía intacto. No fue crueldad. Fue arte. Un retiro silencioso y elegante. De esos que solo alguien verdaderamente cansado de ser invisible sabe cómo lograr. Me recosté en la silla de papá. La madera crujió bajo mis pies. Me ardían los ojos por el resplandor de la pantalla. Pero no estaba exhausto. Estaba claro. Concentrado. Por primera vez en meses, no me sentía como un hombre que se desvanece detrás de un escritorio. Me sentí como un hombre que reclamaba su nombre. Y entonces, con una calma que no podía fingir, redacté mi renuncia. Sin florituras. Sin emociones. Solo hechos. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto como arquitecto principal de sistemas en DTech, LLC. Le deseo a la empresa lo mejor en todos sus proyectos futuros. No envié copia a nadie. No adjunté documentación. No me lo expliqué. Había pecado. El silencio que siguió fue perfecto. Sin pins. Sin seguimientos. Solo una suave notificación de mensaje enviado y el sonido digital de una puerta al cerrarse. Por un momento, no me moví. Simplemente me quedé allí sentada y dejé que el silencio me envolviera. No era dolor. No fue alivio.
Fue algo más profundo. Un cambio. Como si finalmente me hubiera quitado una piel que ya no me quedaba bien. Recordé cada cena en la que Rina revisaba su teléfono mientras le contaba un gran avance. Cada reunión de la junta directiva en la que Marcus presentó mi arquitectura como un diseño colaborativo de equipo. Cada vez que JC fingía que no existía a menos que algo se rompiera. Y cada momento que guardaba silencio, pensando que mi lealtad eventualmente sería correspondida. No merecían Richnet. Ya no y seguro que no me merecían. Me levanté, me estiré y me crují el cuello. Mi estómago rugió. No había comido desde el desayuno. Pero la comida podía esperar. Dormir podía esperar. Lo único que quería en ese momento era conducir. Irme. Para estar en un lugar sin olor a luces fluorescentes ni puertas de cristal. Tomé mi chaqueta, mi portátil y la memoria USB que contenía las cerraduras de verificación final. Salí por la puerta principal al aire fresco de la noche y miré las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, pude verlos con claridad. No había rascacielos. No había contaminación. Solo cielo. Me subí al coche de alquiler y puse el GPS en el único lugar que aún me parecía mi hogar. Y al alejarme de la casa de papá, ahora mía, no miré atrás, a la bolsa del portátil. Porque los 3,8 millones de dólares que creían poseer estaban justo a mi lado. Y ni siquiera se habían dado cuenta de que habían desaparecido. La primera llamada llegó a las 5:12. Iba por la mitad de la segunda hora de mi viaje. Tenía la vista fija en el tramo de la autopista Tulán que atravesaba colinas y tierras de cultivo. Dejé que sonara. Ni siquiera miré la pantalla. El silencio era demasiado preciado. Demasiado merecido. En algún punto entre el resplandor neón de las torres de oficinas de Reed Tecca y la tranquilidad del campo que se alzaba ante mí, algo en mí había cambiado. Había dejado de sentirme al límite. Había bajado. ¿Y la caída? Fue como la libertad. La segunda llamada llegó minutos después. Luego la tercera. Para el cuarto, me detuve justo el tiempo suficiente para poner el teléfono en modo no molestar, y luego lo tiré al asiento del copiloto sin contemplaciones. No estaba listo para escucharlos correr. Todavía no. No merecían mis oídos. No después de lo que dijeron. No después de lo que hicieron. Pero para cuando llegué a las afueras de Mayfield, el pueblo donde me crió mi padre, el pueblo donde empezó todo sobre mí, no pude resistirme. El coche se detuvo frente a una vieja panadería que solía darnos panecillos gratis los domingos. El aire olía a masa leudante y canela caliente. Cogí el teléfono y revisé el registro. 17 llamadas perdidas. 5 de Rena. Su nombre seguía apareciendo como Rena. Home en mi pantalla. La ironía me hizo reír. Esa palabra había dejado de aplicarse hacía mucho tiempo. 9 de Marcus, el siempre leal segundo al mando que actuaba como si Ritted fuera un reino y Rena la reina. Nunca supo bien dónde encajaba. A veces actuaba como si yo fuera un genio fundador. La mayoría de los días, solo era un programador sobrepagado que ocupaba espacio. 3 de JC, el director de TI, quien una vez me dijo, sin ánimo de ofender, Jared, pero tienes que aprender a delegar. La misma JC que ahora no encontraba el sistema que creía controlar. Revisé los mensajes de voz, pero no le di al botón de reproducción. Las transcripciones me lo dijeron todo. Jared, no podemos encontrar los protocolos de configuración de Wilkest. Simplemente desaparecieron. No hay esquema de respaldo. ¿Moviste algo? Por favor, llámanos. Esto no está bien. Cada mensaje rebosaba urgencia. Pero no arrepentimiento. No disculpa. Solo pánico, revestido de derecho. Como si les debiera una explicación por irme. Como si tuviera que volver a ser el Salvador. Apagué la pantalla y miré la pequeña plaza de Mayfield. Algunas tiendas habían cambiado. La ferretería había desaparecido. Pero la vieja barbería aún conservaba ese póster rojo y blanco girando lento como la melaza. Papá solía sentarme en esa segunda silla y hablar de filosofía con el barbero mientras me cortaban el pelo. Sé amable,
Siempre me decía. Pero no confundas amabilidad con debilidad. Rena confundió muchas cosas. Amor con control. Lealtad con silencio. Visión con vanidad. Y ahora tendría que vivir con el resultado. Pasé por delante de la escuela donde papá enseñó matemáticas durante 35 años. Pasé por la biblioteca donde leía en voz alta durante los programas de verano. Pasé por el restaurante donde nos sentábamos en la mesa del fondo y compartíamos pastel de durazno cada vez que volvía de la universidad. Los recuerdos se acumulaban en cada rincón de este pueblo. Nada llamativo. Nada ruidoso. Solo constante. Como él. Llegué a su casa, nuestra casa, y aparqué bajo el arce de enfrente. Las hojas crujieron como si me recordaran. La puerta mosquitera crujió igual que cuando era adolescente y entraba a escondidas después del toque de queda. Dentro, todo estaba exactamente igual que lo había dejado 2 días antes. Sencillo. Limpio. Familiar. Llevé mi bolso adentro y fui directo al barullo, me dejé caer en su sillón reclinable y por fin, escuché los mensajes de voz. Jared, por favor. Llámame. Podemos llegar a un acuerdo, dijo Rina en el 5.º mensaje. Su voz no se quebró. Todavía no. Seguía en modo director ejecutivo. Sigo intentando controlar la óptica. Estamos en problemas sin tu documentación, susurró Marcus en su última grabación. Estás siendo irracional. Y luego, DJC. Si tienes los sistemas como rehenes, lo escalaremos legalmente. Firmaste contratos de trabajo. Me recosté y solté una carcajada. Una risa plena y sonora que incluso a mí me sorprendió. Pensaron que estaba fanfarroneando. Pensaron que era impulsiva, emotiva. No tenían ni idea de cuánto tiempo me había estado preparando para esto. Entonces sonó el 7.º mensaje de voz. Era Rina otra vez. Más suave esta vez. Reaccioné exageradamente. Por favor. Hablemos. Solo envía los archivos. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglarlo? No. No había manera de arreglar algo que se había podrido por dentro. Recordé cómo me miró en esa oficina, con los brazos cruzados y la cabeza ladeada, con el peso de un contrato de $3 y 8 millones oprimiendo mi dolor como un arma cargada. Ella me había hecho elegir. Así lo hice. Abrí mi aplicación de correo electrónico, redacté un mensaje con deliberada facilidad y lo envié desde mi dirección personal. Una sola frase. Sin emociones. Estoy disponible para consultoría, $400 la hora. Mínimo 20 horas. Pago por adelantado. Me quedé mirando la pantalla un rato más, luego apagué la laptop y fui a la cocina. Preparé un café. Sentado en la misma mesa donde papá solía extender el periódico dominical y debatir si los crucigramas se habían vuelto más fáciles o si simplemente se había vuelto más listo. Me senté en el silencio de la casa que él pagó con el sueldo de un profesor y el esfuerzo de un tutor. Y dejé que el dolor respirara. Merecía más que silencio. Se merecía más que un funeral apresurado. Se merecía más que el encogimiento de hombros de la esposa de un director ejecutivo que sopesaba el dolor con las proyecciones trimestrales. Me encargaría de que recibiera más. No por venganza. Sino por claridad. Por verdad. Porque cuando alguien te muestra exactamente lo que valora y lo que cree que vales, tu única obligación es dejar de hacerle descuentos. Y ya no era más tacaño. La campana de la iglesia sonó una vez, grave y solemne, resonando por todo el pueblo como un suspiro demasiado pesado para soportarlo solo. El cielo estaba nublado, pensé. Ese gris que te aprieta la piel como un recordatorio de que algo ha terminado, y que el mundo no tendría la amabilidad de ofrecer sol para suavizarlo. La gente ya estaba sentada cuando entré. No apartaban la mirada. No bajaban la mirada con torpeza ni evitaban el contacto visual como hacían en Ridtech cada vez que algo les parecía demasiado humano. No, aquí en Mayfield, la gente te miraba a los ojos con silenciosa comprensión. Asintieron. Me dieron palmaditas en la espalda. Algunos susurraron, era un buen hombre. Y así fue. Papá merecía una iglesia llena.
Y eso fue exactamente lo que tuvo. Antiguos estudiantes de matemáticas, ahora adultos y con hijos propios. Su barbero. Vecinos. La mujer de la oficina de correos a la que le llevaba café todos los lunes. El equipo del club de ajedrez, 4 con andadores y 1 con un tanque de oxígeno sentados en la segunda fila, vestidos con trajes un poco grandes, con las manos juntas en un reverente desafío al paso del tiempo. Ninguno de ellos tenía por qué estar allí. Pero vinieron. ¿Por qué le importaba? Ni una sola persona de la empresa vino. Sin flores. Sin tarjeta. Ni siquiera un simple y genérico comunicado corporativo. Rena no envió mensajes. No llamó. No preguntó la dirección. Quizás pensó que el dolor era indigno de ella. O quizás se dio cuenta de que mostrar la cara significaría confrontar lo que había dicho. Lo que había elegido. Un acuerdo de $3,8 millones por la muerte del hombre que ayudó a su padre a declararse en bancarrota tras perderlo todo. Ella nunca lo supo. Nunca preguntó. Ella solo conocía el valor en cifras. No en carácter. Me quedé detrás del púlpito, con el corazón latiendo con cada respiración. La madera era vieja, lisa en los bordes. Mis dedos se curvaron alrededor de ella como si pudiera sostenerme. Miré a la multitud y no solo vi rostros, sino historias. Mi padre había tocado vidas de maneras que jamás comprendería. No era un hombre de grandes gestos. Era tranquilo y deliberado. Pero la magnitud del dolor en la sala me indicó que, de todos modos, dejó huella. Soy Jared Bitlow. Empecé, con la voz más suave de lo que pretendía. El hijo de Jasper Bitlow. Un murmullo de reconocimiento. Respetuoso y cálido. Mi padre no era ostentoso, continué. No buscaba el poder. No le importaban los títulos ni la imagen. Lo que le importaba, profunda y ferozmente, era aparecer. Siempre. Se me hizo un nudo en la garganta, pero seguí adelante. Cuando mi madre murió, yo tenía 7 años. No entendía la pérdida. Solo sabía que no volvería. Y recuerdo a papá sentado en el suelo conmigo una noche, construyendo un castillo de Lego. Dijo, construimos lo que podemos, incluso si perdemos una pieza. El truco está en aprender a seguir adelante de todas formas. Hice una pausa y respiré hondo. Una lágrima finalmente rodó por mi mejilla. No fue un sollozo, solo una silenciosa liberación. Me enseñó a programar antes de que pudiera montar en bicicleta. Se quedó despierto conmigo cuando me contagié de mi primer virus informático. Daba clases particulares a niños los fines de semana, incluso cuando tenía dolor de espalda. Hizo que la gente se sintiera vista. Y eso no es nada. Eso es todo. La gente asintió. Una mujer en la cuarta fila se secó los ojos. Uno de sus antiguos alumnos, Jason Algo, ahora lo recuerdo, bajó la mirada, con los hombros temblorosos. Terminé con una frase. Entregó su vida a personas que nunca tuvieron que cuestionarse si le importaban. El silencio posterior no fue incómodo. Estaba lleno. Pesado. Sagrado. Bajé del púlpito y volví a mi asiento, con las manos temblorosas por el peso de decirlo en voz alta. El servicio continuó. Himnos, oraciones, una breve lectura de uno de sus compañeros de ajedrez, pero yo ya no estaba allí. Mi mente se había desviado hacia la mujer que no estaba en la habitación. La que debería haber estado a mi lado. Rena siempre había dicho que respetaba la fuerza. Que admiraba a quienes no dejaban que las emociones les impidieran actuar. Pero la verdad era que le temía a la vulnerabilidad. No sabía qué hacer con el dolor real a menos que cupiera en una hoja de cálculo o en una evaluación de desempeño. Cuando le conté que el cáncer de papá había regresado el año pasado, me ofreció soluciones, ensayos clínicos, tratamientos alternativos y una agenda eficiente. Ni una sola vez me dijo lo siento. Y ahora, después de todo, ni siquiera pudo enviarme un correo electrónico de condolencias. Después del servicio, la gente se reunió en el estacionamiento, abrazándose y compartiendo historias. Una mujer que no reconocí me puso una cazuela en las manos. Ayudó a mi hijo a aprobar álgebra, no aceptó ni un centavo, dijo que era su trabajo como vecino.
Asentí. Gracias. Un hombre del equipo de mantenimiento de la iglesia se acercó. Cada Navidad, me dejaba una tarjeta de regalo en el buzón. Siempre anónima, pero sabíamos que era él. Otra persona añadió que me regaló su vieja quitanieves cuando la mía se rompió. Dijo que no necesitaba 2 pulmones para palear. Todos se rieron. Porque así era papá. Poco dramático. Generoso. Desinteresado. Finalmente, se fueron. El sol se había ocultado tras los árboles, proyectando largas sombras doradas sobre la hierba. Me quedé atrás, sentado sobre el capó de mi coche de alquiler, con los brazos cruzados, viendo cómo se desvanecía la luz. Fue entonces cuando saqué mi teléfono otra vez. Más mensajes de voz. Más mensajes. Rehena, hablemos. Rehena, exageré. Rehena, por favor, envía los archivos. Y entonces llegó el momento clave, su mensaje final. Estamos en problemas. El sistema es inestable. Te necesito. No pidió perdón. No preguntó cómo estuvo el funeral. Ni siquiera mencionó a mi padre. Solo dijo, te necesito. Porque ahora su imperio se tambaleaba. Ahora su oferta de oro se derretía en sus manos. Abrí un nuevo correo electrónico. Sin saludos. Sin compasión. Estoy disponible para consultoría, $400 la hora. Mínimo 20 horas. Pago por adelantado. Le di a enviar y vi cómo el sol finalmente desaparecía. Eso fue lo último que le di gratis. La pantalla se encendió a las 9:02 de la mañana, y por un momento, me quedé allí sentada, viendo cómo los píxeles se estabilizaban en rostros que conocía demasiado bien. Estaba en la cocina de papá, con la taza de cerámica frente a mí aún humeando, llena del mismo café que usaba cada mañana, oscuro, firme, sin azúcar. Detrás de mí, los armarios estaban desportillados por años de uso, el papel pintado se descoloría con la luz del sol y largas cintas cada tarde. No se parecía en nada a las paredes de cristal pulido de Richter ni a la sala de conferencias estéril donde solía sentarme junto a Rehena. Pero este lugar tenía algo que el espacio nunca tuvo. 3 rectángulos me miraban a través de la pantalla de mi portátil. Arriba a la izquierda, Rehena, con el pelo recogido, blusa negra y un maquillaje impecable que ocultaba un rostro marcado por el cansancio. En el centro, Marcus, con el cuello desabrochado, sudor en la frente a pesar del zumbido del aire acondicionado que se oía de fondo. Abajo, Blair Mendel, la abogada de la empresa, con el rostro impasible como siempre, la mirada penetrante tras sus gafas de montura dorada. Rehena abrió la boca primero, y por primera vez en mucho tiempo, percibí algo parecido a la cautela en su voz. Jared empezó, en voz baja. Casi demasiado baja. Gracias por aceptar esta llamada. No respondí. No asentí. Solo la observé. Deja que el silencio responda por mí. Sabemos que este ha sido un momento difícil para ti, continuó, y casi me reí. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera sacado de un manual sobre cómo gestionar activos volátiles, y reconocimos que el momento era desafortunado. Desafortunado. Así lo llamó ella cuando me dijo que eligiera entre trabajar y enterrar a mi padre. No fue cruel. No fue vergonzoso. Solo fue un mal momento. Como un almuerzo de trabajo que se alargó. Marcus se aclaró la garganta. La manifestación de Wilcrest es mañana, dijo con voz tensa. Hemos intentado acceder a los módulos principales de RigNet, pero faltan los archivos de configuración. El shell está intacto, pero la funcionalidad, bueno, es inexistente. Ofrecí, arqueando las cejas. Su silencio fue una confirmación. Jared, Blair lo interrumpió con un tono cortante y frío. Estamos dispuestos a emprender acciones legales si el material no se restaura de inmediato. La propiedad intelectual desarrollada durante su empleo pertenece a Richter según la cláusula, ¿no? Interrumpí, con voz tranquila. La cláusula 9c especifica que cualquier herramienta que no se haya enviado formalmente a la base de datos de propiedad intelectual de la empresa se considera propietaria, a menos que se solicite y documente explícitamente. Verá que RigNet se clasificó como transitoria y nunca se transfirió según la política interna de cumplimiento.
Con gusto le enviaré ese registro de auditoría. Blair parpadeó. Rina se estremeció. Marcus apartó la mirada. No empeore esto, dijo Rina rápidamente. Queremos encontrar una solución razonable. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en la mesa de la cocina y los dejé reposar en el peso de mi silencio antes de hablar. Entonces supuse que deberías haber valorado al arquitecto antes de decidir que era desechable. Los labios de Rina se apretaron. No dije que fueras desechable. Dije que tenía que elegir, y yo intervine. Y lo hice. Simplemente no te gustó la elección. Nadie habló. El sistema no se puede recuperar sin tu ayuda, admitió Marcus finalmente. Ofrecemos una compensación por su tiempo. Un anticipo. Título de consultor. Opciones sobre acciones. Lo que sea razonable. Ahí estaba. La oferta. El cambio. La admisión de que lo que necesitaban no estaba en manos de nadie que quedara en Richtech. Estaba conmigo, callado, afligido, ya sin obligaciones. Tomé un sorbo de café antes de responder. Mis condiciones, dije. $400 la hora. Mínimo 20 horas. Pago por adelantado. Además, cobro una tarifa fija por transferencia de conocimientos, no reembolsable. Todo el trabajo que realice estará estrictamente documentado y se limitará a la estabilización del código existente. No lo volveré a compilar. Blair tensó la mandíbula. Parecía que Rina quería discutir, pero fue Marcus quien habló después. Listo, dijo. Envía el acuerdo. Transferiremos los fondos hoy. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no negociaban con fuerza. Se estaban ahogando, y yo era la única persona que sostenía una cuerda. Añadí al abrir mi calendario, y hoy no estoy disponible. Los ojos de Rina se abrieron de par en par, la manifestación es mañana. Estoy al tanto, dije sin pestañear. Puedo empezar el jueves. Puedes aprovechar el tiempo para preparar tu documentación legal y confirmar tu pago. Hasta entonces, hemos terminado. Hice clic en finalizar llamada. Así, sin más, me recosté en la silla de papá, con el cojín crujiendo bajo mí, y miré al techo. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba satisfecho. Simplemente me sentía limpio, como si me hubiera quitado una capa de algo que ya no necesitaba. No se trataba de venganza. Se trataba de corrección. Realineación. Durante años, yo había sido su red de seguridad. Su arma silenciosa. La que dejaron fuera de los kits de prensa y las presentaciones de financiación mientras sonreían a los inversores. Y recogían los aplausos. ¿Y ahora? Ahora era yo el único que podía mantenerlos a flote. Y lo sabían. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el perro del vecino le ladraba a una ardilla. Un niño pasó en bicicleta sin manos, con la boca abierta en una carcajada salvaje. El mundo seguía moviéndose. Mayfield no había cambiado. No de la manera que importaba. Y en la quietud de esa mañana, también hice las paces con algo más. No iba a volver atrás. Cumpliría el contrato. Haría el trabajo. ¿Pero Richtech? ¿Rina? ¿Esa vida? Ya había quedado atrás. Y por primera vez, el futuro no parecía una prisión. Parecía un lienzo en blanco. Y yo sostenía el pincel. La mañana del lunes llegó vestida de silencio. Esta vez no era el silencio del dolor, sino el de la distancia. El de la elección. Estaba en el sillón reclinable de papá, el que tenía el muelle suelto a la izquierda y la tapicería olía ligeramente a pulimento de limón y a libros viejos de la biblioteca. Tenía los pies apoyados. Una taza de café en una mano, mi teléfono boca abajo sobre la mesita de noche, zumbando cada pocos minutos como una mosca atrapada. No lo alcancé. No lo necesitaba. Ya sabía lo que dirían esos mensajes. La demostración de Wilcrest fue hoy. Y sin mí, se adentraban en un campo de batalla sin mapa ni balas. Rignet parecía operativo, pero estaba vacío por dentro. Como un pastel perfecto hecho de aire, sin estructura, sin peso, sin base.
En cuanto Wilcrest intentó hacer una prueba en vivo, las costuras se rompieron. Había construido la verdadera funcionalidad de RigNet sobre capas que nadie había preguntado. Nunca lo supieron porque nunca les importó. Así que, cuando me fui, no lo saboteé. Simplemente recuperé lo que era mío y vi cómo la ilusión se desmoronaba sola. A las 9:12 de la mañana, comenzó el primer pico importante de llamadas. 8 llamadas perdidas en 5 minutos. 2 de Rena. 1 de Marcus. El resto de números que no reconocí. Probablemente ingenieros de Wilcrest o miembros del equipo de operaciones de Heritage, presas del pánico, intentando encontrar al mago tras la cortina. Los silencié a todos. Tomé otro sorbo de café. El mundo fuera de la ventana estaba en silencio. A Mayfield no le importó que un acuerdo tecnológico de $3,8 millones se desmoronara. Los pájaros cantaban. Pasó un camión de reparto. La vida seguía. A las 9:30, los registros del sistema que había monitoreado pasivamente en mi servidor privado mostraban un aumento repentino de las tasas de error. El shell que Heritage intentaba ejecutar se estaba desgastando por la presión de la reprogramación. Advertencias de desbordamiento de memoria. Llamadas inactivas a puentes de servicio inexistentes. Paneles de interfaz de usuario bloqueados con datos que no tenían a dónde ir. Sus ingenieros no tenían acceso a los contenedores que había retirado. Ni siquiera tenían idea de que se suponía que debían hacer las funciones sin documentar. Porque mientras ellos se habían centrado en promocionar la tecnología, yo era quien la mantenía a flote. Encendí la tele, no para ver las noticias, sino por el ruido de fondo. No me estaba regodeando. No era esa la sensación. Era algo más silencioso. Como ver a alguien tropezar después de insistir en conocer el camino. Le había advertido durante años. Pedí apoyo. Presupuesto. Un equipo de verdad. ¡Diablos! Pedí crédito. Pero pensaron que nunca me iría. Pensaron que era demasiado leal. Demasiado dependientes. Confundían el silencio con obediencia. Creían que el silencio significaba seguridad. La siguiente oleada de correos llegó justo después de las 10 de la mañana. Los asuntos eran una sinfonía de desesperación. Urgente. Se necesita acceso a la cresta. Por favor, responda de inmediato. El sistema está caído. Ayuda crítica. Te necesitamos en la llamada ahora. No abrí ninguno. No fue necesario. Su urgencia ya no era mi emergencia. Según los términos que acordamos, el trabajo de consultoría requería un aviso de programación con 24 horas de anticipación, horas pagadas por adelantado y una estructura de transferencia de conocimientos. Lo habían acordado por escrito. Y les estaba exigiendo cada palabra. Rena volvió a llamar a las 10:32. Esta vez, respondí. No porque quisiera oír su voz, sino porque sabía que había llegado el momento. Jared, dijo rápidamente, con un tono que mezclaba orden y colapso. Están en la demostración. No funciona. Hemos tenido 3 cierres patronales y 2 excepciones del lado del cliente. Te necesitamos en la llamada ahora. No tengo agenda hoy. Dije con calma. No lo entiendes. Ella espetó. Wilcrest se irá si no estabilizamos la parte trasera. Lo entiendo, respondí. Perfecto. Por eso pedí el pago por adelantado y una cita formal. Se quedó callada un segundo. Podía oír movimiento de fondo, voces apagadas, el tono cada vez más alto de alguien maldiciendo. Doblaremos la tarifa por hoy. Por favor, Jared, esto nos va a enterrar. No, dije, y la palabra se sintió limpia en mi boca. No te enterrará. Solo revelará sobre qué construiste esta casa. Un cuerpo vacío y la convicción de que nunca me iría. Su silencio se prolongó. Y entonces, como un último esfuerzo, preguntó, ¿te importa lo que pase con la empresa? Tú ayudaste a construir esto. No, repetí. Ayudé a construir los cimientos. Lo ignoraste. ¿Qué pasa ahora? Ese es tu reflejo, no el mío. Colgué antes de que pudiera responder.
Las siguientes horas transcurrieron en silencio. Casi inquietante. Mi teléfono dejó de vibrar. El flujo de correos disminuyó. O bien habían desistido de contactarme o habían pasado a controlar los daños. En cualquier caso, me daba igual. Me estiré en el sillón reclinable. Leí un viejo libro de bolsillo que mi padre guardaba junto a la chimenea y terminé mi café sin interrupciones. A última hora de la tarde, revisé la información comercial. Wilcrest había pospuesto oficialmente su decisión de integración indefinidamente. Un portavoz mencionó una inestabilidad inesperada en el backend. Eso fue un discurso de relaciones públicas, se desplomó y nadie supo por qué. Los inversores ya estaban retirándose. La junta directiva de Richtech emitió un comunicado vago sobre la reestructuración interna y la reevaluación de procesos. Les había tomado menos de un día empezar a desmoronarse. Todo porque apostaron por un sistema que nunca entendieron y por un hombre que supusieron que siempre cedería. No sonreí. No lo celebré. Simplemente cerré mi portátil y me levanté. El sol empezaba a ponerse por la ventana de la sala, tiñendo de dorado el suelo de madera. Me quedé bajo esa luz y pensé en papá. En la clase de hombre que crió. En cuanto le habría dolido ver cómo Rehena trató mi dolor, y en lo orgulloso que se habría sentido de verme marchar de todos modos. Creían que podían reemplazarme. Creían que podían falsificar la fundación. Pero yo era la fundación. ¿Y ahora? Ahora estaban parados en las ruinas de todo lo que daban por sentado. El martes por la mañana, me desperté con esa quietud que te hace saber que la tormenta ha cambiado de dirección, pero no ha pasado. Sin embargo, no era de esas que provocan ansiedad. No como el bullicio de los pasillos de Richtech, donde la gente fingía no entrar en pánico mientras los correos electrónicos les arrasaban las bandejas de entrada. Este silencio traía paz. Sentía una finalidad. Con conocimiento. Preparé mi café lentamente. Dejé que el aroma impregnara los rincones de la cocina de papá y di mi primer sorbo con la ventana abierta. Las hojas susurraban afuera, los pájaros cantaban suavemente, y por un instante, sentí que tenía todo el tiempo del mundo. ¿Por qué lo hice? El tiempo ya no le pertenecía a nadie más. Ni a Rehena. No fue la empresa. No fue el trato. Era mío otra vez. A las 9:18, mi teléfono se rompió. Lo giré esperando otra llamada perdida o una respuesta furiosa del departamento legal. Pero esta vez fue diferente. Una conferencia telefónica programada. Asunto, propuesta, reestructuración ejecutiva. Enviada desde la oficina de Blair. Solicitado por la Junta. Esa palabra quedó ahí como un reto. Reestructurar. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Qué más podían querer ahora? La llamada empezó con rostros educados y posturas rígidas. Esta vez, estaba presente toda la junta. 9 de ellos. Todos vestidos como si el cielo se estuviera cayendo, lo cual, profesionalmente, tal vez era cierto. Rehena también estaba allí, en la esquina inferior de la pantalla, con su habitual confianza quebrada por los bordes. Ella no habló primero. Eso fue revelador. En cambio, el presidente de la Junta, Elias Worthington, un hombre que solía olvidar mi nombre en los ascensores, se aclaró la garganta y se inclinó. Jared, dijo. Gracias por acompañarnos. Estamos al tanto de lo ocurrido la semana pasada y hemos analizado la situación desde todos los ángulos. Desde todos los ángulos. Traducción, estamos sangrando y nadie sabe cómo suturar la herida. Entendemos que sus contribuciones a RichNet fueron fundamentales, continuó, apartando la mirada de la pantalla por un segundo, como si necesitara consuelo. Y ahora reconocemos que el liderazgo no evaluó ni apoyó adecuadamente su papel en el proyecto Wilcrest. Ahí estaba, la versión educada de, metimos la pata. Nos gustaría ofrecerle un nuevo puesto, dijo Elías, juntando las manos como si rezara. Director de tecnología. Acceso ejecutivo completo. Aumento salarial del 60%. Ascenso inmediato a nuestra junta de estrategia. Y, si se acepta hoy, una reasignación completa de acciones equivalente a la de un socio fundador. Eso último me hizo dudar. Socio fundador. Estaban desesperados.
Podía olerlo a través de la pantalla. Miré la veta de la madera de la mesa de la cocina de papá y luego volví a mirarlos. Me miraron fijamente, esperando mi voz como si fuera un salvavidas. Incluso Marcus estaba callado ahora. JC no estaba en la llamada, probablemente se había ido o le daba vergüenza mirarme. Rena seguía sin decir palabra. Tenía la mirada fija en la esquina inferior izquierda de la pantalla, la mandíbula apretada y los labios apretados, como si quisiera hablar, pero supiera que no era así. Ese silencio era más fuerte que cualquiera de sus ofertas. ¿Por qué ahora?, pregunté con tono tranquilo. Distante. Necesitamos un liderazgo que comprenda la esencia de nuestra tecnología, respondió Elías. Tú lo tenías, respondí. Me tuviste en la empresa durante 7 años. Rena levantó la cabeza apenas. Me miró fijamente, pero no le di la satisfacción de sostenerle la mirada. Volví a mirar a Elías. Dijiste que podía elegir entre el trabajo y mi familia. ¿Lo hice? ¿Por qué te sorprenden los resultados? Hubo una larga pausa. Entonces Rena por fin habló. Su voz no temblaba. Nunca temblaba, pero tampoco era fría. Buscaba algo más suave, algo cercano a la sinceridad. Jared, me equivoqué. En muchas cosas. Merecías tiempo. Tu padre merecía tiempo. Ahora lo veo. Dejé que el silencio se prolongara un instante antes de responder. No puedes disculparte con ofertas. No puedes arreglar algo que rompiste dándome un título más grande en las ruinas. No es así, dijo ella. Es exactamente así, dije yo, más agudo ahora. Cuando te pedí 4 días, me diste un ultimátum. Cuando te di silencio, me diste pánico. Ahora que lo has visto derrumbarse, me ofreces un trono construido de cenizas. Pero no me interesa ser rey de lo que ya he abandonado. Marcus murmuró algo en voz baja, pero nadie lo siguió. La sala a su lado de la pantalla parecía tensa, desesperada, atrapada. Y yo estaba sentada tranquilamente con una taza caliente en la mano, la luz del sol en mi mejilla. Blair se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué pides, Jared? ¿Te niegas por completo o hay una vía para la reconciliación? No, no hay reconciliación, dije. Otro silencio. Elías parecía cansado. No sorprendido. Solo estoy cansado. Lo entendemos, dijo finalmente. ¿Considerarías, al menos, compartir el resto de tu documentación para ayudarnos en nuestro proceso de recuperación? Incliné la cabeza ligeramente. Este fue el momento. La última página. Lo que construí, dije lentamente, lo construí en mi propio tiempo. Con mis propios recursos. Sin el apoyo de la empresa. Presenté lo que exigían los contratos. Nada más. Pero el conocimiento solo existe en tu cabeza, insistió Blair. Y sin él, tienes lo que pagaste, interrumpí. ¿El resto? Nunca perteneció. Estás castigando a la compañía, soltó Marcus. Ya no se trata de Rina. Se trata de guardar rencor. Sonreí, lo justo para que se detuviera. ¿Quieres hablar de castigo? Mi padre murió. Mi propia esposa me dijo que eligiera entre llorarlo o ir a una reunión de la junta directiva. Salí de esa oficina con un agujero en el pecho, y silencio a cambio. Eso no fue un castigo, Marcus. Fue claridad. Me recosté, dejé que el peso de mis palabras se asentara. No te estoy castigando, terminé. Simplemente estoy harta de cargar con el peso de la gente que solo valora lo que puede explotar. Elías asintió lentamente. Gracias por tu tiempo, Jared. Terminó la llamada antes de que nadie más pudiera hablar. La pantalla se quedó negra. Volvió el silencio. Cerré la laptop y me quedé mirando por la ventana de la cocina un buen rato. No hubo dudas. Ni ira. Ni tristeza. Solo resolución. Me ofrecieron justo lo que una vez soñé, poder. Reconocimiento. Equiré. Pero vino cubierto de hollín y falta de respeto, y ya había aprendido lo que significaba perder a alguien importante. No iba a perder ni un segundo más con quienes no lo hacían.
Solo me quedaba vivir. No sobrevivir. No lo demuestres. Solo viva. Pasé el resto de la tarde caminando hacia el pueblo. Visité el restaurante. La biblioteca. La ferretería que había reabierto con un nuevo dueño. Todos preguntaban por papá. Todos contaban historias. No les importaba Ritek ni las opciones sobre acciones. Recordaron al hombre que les quitaba la nieve de las entradas. Daba clases particulares a sus hijos y donaba anónimamente al fondo local de becas. Su nombre significaba algo aquí. Y eso me lo recordó. Yo también. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras la línea de árboles, tallé una pequeña placa de madera con un trozo de pino que encontré en el garaje. Lijé los bordes hasta alisarlos. Grabé sus iniciales con un viejo soldador y la coloqué en la repisa de la chimenea. No era llamativo. Pero era honesto. Como él. Y al igual que yo. 2 semanas pasaron como humo. Visible, a la deriva, pero difícil de contener. No volví a Ritek. No hacía falta. La historia ya estaba escrita. Lo que había puesto en marcha no era venganza. Era la consecuencia de haber sido ignorado durante tanto tiempo. Era lo que pasa cuando ignoras el andamiaje de tu éxito y luego intentas llegar más alto. No grité. No delaté nada. No quemé ningún puente. Solo di un paso atrás y dejé que la gravedad hiciera el resto. Era martes por la tarde cuando recibí la llamada de Cameron. Su nombre iluminó mi teléfono con una familiaridad que me hizo dudar un segundo antes de contestar. Cameron trabajaba en finanzas, era uno de los pocos tipos verdaderamente decentes en Ritek. Era sensato, se mantenía al margen de la política de la junta directiva y trataba a todos con una dignidad básica que cada vez resultaba más escasa. Si alguien podía decir la verdad sin convertirla en estrategia, ese era él. Jere. Dijo en cuanto contesté. Hola. Sé que probablemente estés harto de escuchar a cualquiera de este lado. Pero solo quería contactarte. Extraoficialmente. Su voz sonaba áspera. No ensayada. No filtrada legalmente. Me imaginé que algo pasaba. Dije, ¿qué pasa? Suspiró. Volcrest se retiró. Oficialmente. Argumentaron inestabilidad, pero el subtexto es claro. Ya no confían en la tecnología de RI como arquitectura. El desastre de la demolición fue una cosa, pero cuando no pudimos proporcionar documentación real ni respuestas en la autopsia, eso lo sé yo. Me recosté en el sillón reclinable de papá, la tela crujiendo bajo mí como si también me escuchara. Así que caminaron. Hicieron más que caminar, dijo Cameron. Enviaron una carta a nuestros socios empresariales restantes. Silencioso, pero efectivo. Para el viernes, otros 3 clientes habían suspendido sus contratos. Eso me detuvo un momento. 3. Sí, dijo. Albert Solutions. Lincio y Orbit Systems. Representan una gran parte de nuestra cartera de proyectos. Entre Volcrest y esos 3, hemos perdido más de $7,4 millones en ingresos proyectados para el tercer trimestre. Respiré hondo. No triunfalmente. Solo estoy procesando. Las cifras no me sorprendieron. RichNet no era solo el sistema. Era la ilusión de estabilidad. Sin la fuerza que había desarrollado, solo les quedaba la superficie. Cameron continuó. La junta se reunió de emergencia el viernes. Rena no está. Levanté las cejas. ¿Fuera? Como si lo hubieran destituido como director ejecutivo, dijo. Votación unánime. Intentaron adelantarse, pero los inversores no les dieron margen. Todavía tiene acciones, pero su autoridad ha desaparecido. Y Marcus dimitió ayer por la mañana, según dijo. Se rumorea que le dieron la opción de renunciar discretamente o someterse a una revisión interna. Decidió irse primero. No me sorprendió. Marcus siempre era de los que abandonaban el barco cuando la cosa se ponía fea. Aprovechaba el impulso del trabajo de otros, pero en cuanto el motor fallaba, ya estaba buscando la siguiente oportunidad. JC, pregunté. Despedida,
dijo Cameron rotundamente. Necesitaban a alguien a quien culpar del aspecto técnico. Pero, ¿en serio? Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba de retraso. Eras el único que mantenía todo a flote. Cuando te fuiste, dejaste al descubierto todos los puntos ciegos. Asentí, sintiéndome más cansado que reivindicado. ¿Y ahora qué? Han traído consultores externos, dijo. Intentan aplicar ingeniería inversa a RIDNet. Pero, por lo que he oído, no están ni cerca de lograrlo. Demasiadas lagunas. Demasiadas dependencias que no comprenden. Es como intentar recrear un cuadro con solo las sombras en la pared. Me lo imaginé. La oficina llena de gente que antes me ignoraba por ser el callado, ahora descifrando frenéticamente código que nunca se atrevieron a aprender. Las mismas salas de conferencias que antes me dejaban fuera de las conversaciones sobre créditos, ahora resonando con reuniones confusas y lluvias de ideas desesperadas. Debería haberme sentido orgulloso. Pero no lo hice. Simplemente lo sentí. Terminado. Como si ya hubiera dejado un lugar en mi alma mucho antes de salir físicamente. Has dejado claro tu punto, dijo Cameron tras una pausa. Aunque la mayoría de la gente no lo diga en voz alta, lo saben. Fuiste el motor. Intentaron aprovecharse de tu silencio. Ahora se están ahogando. Casi sonreí. ¿Piensas volver?, preguntó con cautela. No, dije. Ya no me queda nada ahí. Ni siquiera amargura. Se quedó callado un momento. Luego dijo, bueno, por si sirve de algo, lo siento. Por cómo te trataron. Por cómo nos acostumbramos a tu presencia. Te lo agradezco, dije, y lo decía en serio. Colgamos poco después, y me quedé con el peso de todo. No es la caída de RIDTech, sino el auge de algo más. Mi propia comprensión. Mi propia negativa a ser tratado como un fantasma en mi propio legado. No necesitaba una disculpa de la Junta. No necesitaba la prensa. No necesitaba que me dijeran que tenía razón. Su colapso lo decía todo por mí. Pasé el resto de la tarde recorriendo el taller de papá. Sus herramientas seguían colgadas cuidadosamente en tableros perforados, etiquetadas con su meticulosa letra. No era solo un garaje. Era un museo de cómo hacer las cosas bien. Simple. Preciso. Con propósito. Encontré piezas de radio antiguas, su kit de soldadura, incluso los prototipos de madera de piezas de ajedrez que talló durante el invierno. Siempre decía que el alfil era su favorito porque se movía en diagonal, de forma inesperada, estratégica y silenciosa. Esa noche, me senté en el banco de trabajo y lijé un bloque de pino. Aún no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería crear algo. Sin ánimo de lucro. Sin espectáculo. Solo para volver a sentir lo que tenía bajo las manos. Para estar presente en un proceso sin métricas. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de un periodista tecnológico al que conocía casualmente. El asunto decía, ¿quieres comentar sobre el colapso de RIDTech? Lo miré un buen rato y luego lo borré sin abrirlo. Que escriban lo que quieran. Que la gente adivine. No necesitaba darle forma a la narrativa. La verdad serviría por sí sola. Al final de la segunda semana, mi nombre había desaparecido del sitio web de RIDTech. No me mencionaron en la sección de ingenieros fundadores. No me reconocieron en RIDNet. Fue como si me hubieran borrado silenciosamente. Pero no me importó. Que finjan. Que reescriban la historia. Yo tuve mi parte. Y ellos tuvieron sus consecuencias. Algunas lecciones traen consigo moretones. Este venía con recibos. Recibos en forma de ingresos no percibidos, desconfianza de los inversores y vergüenza pública. No me jacté. No lo publiqué en LinkedIn. Ni siquiera actualicé mi currículum. Porque la historia que intentaron apropiarse siempre había sido mía. Y ahora todos lo sabían. Aunque no quisieran decirlo en voz alta. Pasó un mes. No fue como un borrón. Esos días habían terminado. Pasó como un amanecer que se negaba a ser apresurado, lento y constante,
iluminando nuevas partes de mí que no sabía que aún estaban sepultadas en la sombra. Después de todo lo de Rittich, tras el silencio, el rechazo, el desenlace, dejé que la situación se calmara sin volver a removerla. No revisé los titulares de la prensa. No seguí las acciones. No releí los mensajes que llenaron mi bandeja de entrada en los días posteriores al colapso. Lo dejé todo atrás como piel vieja. Y por primera vez en años, no me sentí desnudo sin el título, sin la tensión. Me sentía libre. Pasaba los días en casa de papá, despertándome con el canto de los pájaros, el olor a madera vieja y la familiaridad. Arreglaba cosas, no sistemas ni código, sino cosas reales. Un grifo que gotea en la cocina. El panel suelto en el hueco de la escalera. Cambié las bombillas fundidas de la luz del porche y limpié las canaletas. Había algo sagrado en el lunes. Algo honesto. Dejé de ser un problema a resolver y recordé lo que significaba simplemente existir. Fue una de esas mañanas, mientras estaba en el patio trasero rastrillando ramas caídas, que recibí el correo electrónico. El asunto era breve. ¿Te interesa hablar? Era de Morgan Levine, fundador de una empresa de software en expansión a la que admiraba desde lejos desde hacía años. Empresa pequeña, equipo unido, gran visión. No solo desarrollaron tecnología. Construyeron cultura. Había seguido su trabajo en silencio durante años, leyendo a menudo sus entradas de blog y observando cómo trataban a las personas, como mentes, no como máquinas. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar un día. Luego 2. Quería asegurarme de no decir que sí porque necesitaba un nuevo camino por recorrer. Quería algo diferente esta vez. Algo real. Algo donde presentarse como ser humano no te costara la dignidad. Al tercer día, respondí, estando disponible para charlar más adelante esta semana. Trabajo el viernes por la tarde. Morgan respondió en menos de una hora. Caliente. Directo. Sin rodeos. El tipo de correo electrónico que no da la impresión de haber sido copiado y pegado por un asistente de reclutamiento. Llegó el viernes y atendí la llamada desde la mesa de la cocina de papá, con una vieja camisa de franela y una calma que desconocía. No hablamos de tecnología avanzada. En realidad, no. Morgan había oído los rumores, por supuesto. El misterioso derrumbe. El arquitecto silencioso. Pero no insistieron. Hicieron mejores preguntas. ¿Qué creaste de lo que estás orgulloso pero que nadie notó? ¿Cómo es un buen día para ti, no productivo? Bien. Si ya no necesitaras demostrar nada, ¿qué crearías? Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorado sin ser evaluado. Al final de la conversación, Morgan preguntó, ¿cuánto tiempo necesitarías para empezar? ¿Si te hiciéramos una oferta? No había presión en la pregunta. No había suposiciones. Solo respeto. Sonreí y respondí, 2 semanas. Morgan hizo una pausa y luego dijo, tómate 4. La familia es lo primero. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que estaba en casa, no por el sueldo, el puesto ni la plataforma, sino porque alguien reconoció que yo era una persona, no una fuente de ingresos. Acepté el puesto unos días después. Estratega senior de sistemas. No director de tecnología. No era arquitecto principal. Solo estratega. Parecía simple, pero era justo lo que necesitaba. Un lugar para construir sin el peso de tener que salvar a nadie. Un lugar en la mesa sin que me lo ganen una y otra vez. En mi primer día, no llevaba traje. No me preparé para la política. Llegué y recibí un correo electrónico de bienvenida que incluía una lista de reproducción de Spotify, una nota del equipo de diseño que decía, nos alegra que estés aquí, y una tarjeta de regalo digital para un café. Sin sermones de recursos humanos. Sin pretender fingir. Preparé mi espacio de trabajo en casa poco a poco, con detenimiento. No en un edificio de cristal con vistas al horizonte, sino aquí mismo, en la casa donde mi padre construyó su vida. Limpié un rincón de su antigua oficina y reutilicé las estanterías. Sin embargo, dejé sus libros donde estaban. Allí debían estar. Su presencia me recordó que no había llegado solo.
Y allí mismo, en mi nuevo escritorio, dejé el bolígrafo que papá había tallado. No era gran cosa. Solo un pequeño trozo de pino pulido con la forma de un alfil. Decía que era su favorito porque se movía silenciosamente, pero cambiaba el juego si se usaba bien. Lo había llevado en su llavero hasta el día de su muerte. Ahora lo tenía frente a mí, un pequeño monumento a todo lo que me enseñó. Ese colgante me mantuvo con los pies en la tierra durante las semanas siguientes. Cada vez que lo miraba, recordaba quién era antes de los títulos, antes de las demostraciones, antes de los $3. Un acuerdo de 8 millones que se vino abajo porque alguien pensó que el duelo era una distracción. Mi nuevo equipo no pidió milagros. Pidió perspectiva. No esperaban que fuera un héroe. Esperaban que colaborara. Y cuando les dije que reservaría unos días el mes que viene para visitar la tumba de mi padre, nadie se inmutó. De hecho, Morgan respondió a mi nota del calendario con un simple mensaje: tómate tu tiempo. Y gracias por ser un ejemplo de lo que importa. Eso, más que cualquier carta de oferta o paquete de compensación, me indicó que había llegado al lugar correcto. No le dije a nadie de Ritter a dónde había ido. No hacía falta. La historia ya había llegado más lejos de lo que yo podría haberla contado. Vi las publicaciones de LinkedIn, algunas crípticas, otras lamentables, ninguna con nombres. Vi los titulares en publicaciones especializadas: el colapso silencioso de Ritter, porque la cultura sigue superando al código, la caída de un imperio construido sobre el ego. No leí ninguno completo. No necesitaba revivirlo. Lo había sobrevivido. Eso fue suficiente. De vez en cuando, seguía recibiendo correos electrónicos de gente de Ritter, algunos me hacían preguntas, otros me mostraban una admiración ambigua. Algunos se disculpaban. Respondía uno o dos, los que me salían del corazón. El resto lo dejé sin respuesta. Mi pieza era demasiado valiosa para gastarla explicando el precio de la traición a quienes ya lo habían aprendido a las malas. En cambio, me volqué en construir de nuevo, esta vez de forma diferente, esta vez con alegría. Trabajé con ingenieros que hacían preguntas reflexivas y no tenían miedo de decir no sé. Me reuní con líderes de producto que realmente escuchaban en lugar de esperar su turno para hablar. Participé en revisiones de código que eran más como conversaciones que como críticas. Y cada vez que implementaba una nueva solución, resolvía un problema de integración o ayudaba a un desarrollador junior a lograr un gran avance, sentía algo que no había sentido en años. Orgullo. No del tipo que se infla. Del tipo tranquilo. Del tipo que vive haciendo algo bien y siendo apreciado por ello. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y mi pantalla brillaba con el trabajo terminado, cogí el colgante. Lo hice rodar entre mis dedos. Y pensé en el hombre que me acompañó en mis rabietas, me enseñó a tener paciencia y me dijo que el mundo no siempre aplaudiría cuando hiciera lo correcto. Pero yo lo sabría. Y lo hice. Porque no solo había dejado Ritter. Había vuelto a mí mismo. Y esta vez no esperé a que nadie se diera cuenta.